Saludos, amados hermanos. Una vez más, Dios les bendiga. Estamos aquí en el Día del Señor y estamos hablando o dando una serie acerca del libro de Filipenses, cuya enseñanza principal es el gozo en la vida del cristiano. Y hoy estaremos hablando de los obstáculos a ese gozo. Así que vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versos 3 al 8. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. De nuevo entonces veremos los obstáculos al gozo. Y como una introducción, habíamos visto la semana pasada los motivos del gozo. Y dentro de los motivos del gozo se había hablado de que el apóstol Pablo se gozaba en los recuerdos. Y en ese punto andábamos especulando porque la palabra no lo dice tan claro, pero creemos que él se gozaba no solamente en la comunión con ellos y en la oración, también se gozaba en pensar de cómo la iglesia se había iniciado. Si dieron mucho contingente que él no esperaba. Por ejemplo, como una muchacha que empezaba a atacarle, a decirle: estos son siervos del Dios viviente, y etcétera, etcétera. Esas cosas al apóstol Pablo le molestaban porque era una persona que, aunque estaba diciendo una verdad bíblica, no obstante, estaba poseída por un demonio. Decíamos también que es probable que se gozara en la intercesión con ellos. Él intercedía por ellos. Y eso también era causa de gozo. También era causa de gozo el tener comunión con ellos. Hoy, antes de ver un nuevo punto con relación a los motivos del gozo, yo quiero que oremos para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre amado, Señor del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias porque tú estás pendiente de cada persona por la que Cristo derramó sus sangres. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, por tu misericordia. Y oramos, Señor, porque en la vida del apóstol Pablo vemos un ejemplo de lo que es un verdadero pastor. Él siempre oraba, rogando por la iglesia que él fundaba. Y eso nos recuerda a nosotros que debemos de orar siempre por la iglesia que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Él daba gracias también por la comunión en el Evangelio, desde el primer día que ellos habían creído hasta ese momento. Y de igual manera, oh buen Dios, te rogamos que tú nos ayudes a mantener la comunión con la iglesia y a orar por ella, a fin de que ninguno deserten del Evangelio. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos has persuadido de que en quien tú empezaste la buena obra tú la vas a perfeccionar. Gracias, Padre, porque esa ansiedad que tienen algunas personas como los carismáticos no está en nosotros. Sabemos que tendremos quizá algunas derrotas, pero tú has dicho que en quien tú empezaste la buena obra la va a perfeccionar. Y eso, Señor, nos da consuelo y aliento. Gracias, Señor amado, porque a través de esa enseñanza podemos continuar el camino y la carrera de la fe con cierta tranquilidad. Te rogamos que tú nos enseñes tu palabra en el día de hoy, que tú nos ayudes a vivir según ella y que ella marque las pautas de nuestra vida y tracen la agenda que nosotros hemos de llevar a cabo. Salva a los que no tienen a Cristo. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, pudiéramos hablar con relación a los motivos del gozo, de que un motivo más de gozo es el gozo de la seguridad. El gozo de saber que nunca vamos a desertar de la fe.
eso trae gozo. Amados hermanos, si hay algo que tiene el mundo ahora mismo en incertidumbre, es precisamente la pandemia del COVID-19. Porque la ciencia no dice nada seguro. Un día se pueden usar guantes, otro día no hay que usar guantes. Un día el virus solamente camina 1 metro, otro día se dice que el virus se transmite hasta 4 metros. Y no hay tranquilidad en ese sentido. Tenemos una inseguridad. Pero no solamente hay inseguridad en ese sentido. Hay inseguridad en el sentido de que la persona puede perder su empleo o quizá ya lo ha perdido. Y eso trae trastorno. Eso trae inseguridad. La gente se enferma. Esto trae ansiedad, depresión, incertidumbre, sufrimiento, tristeza. Este problema tiene la gente con irritabilidad, con insomnio, dolores musculares. Algunos hasta problemas digestivos tienen. La inseguridad trae incertidumbre. Según los psiquiatras de nuestro país, nunca habían tenido tantos pacientes como ahora. Hay muchas personas desequilibradas dándole mente a esto. Claro, la razón es que ellos no ven a Dios detrás de esto. Y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros vemos a Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Pero con relación a esa incertidumbre, hay parte del pueblo de Dios que también tiene esa incertidumbre. Por ejemplo, dentro del movimiento carismático, del ala evangélica, aquellos que creen que la salvación se pierde, tienen incertidumbre. Y ya ahora no estoy hablando del COVID, estoy hablando con relación a la seguridad de salvación. Hay personas que creen que la seguridad de salvación depende de la obra que Cristo hizo más su comportamiento. Y como somos pecadores, aunque tengamos devocional todos los días y todos los días oremos, todos los días vamos a caer en pecado, porque somos pecadores. Entonces una persona que cree que su salvación y la perseverancia depende de él, va a vivir con una incertidumbre, va a vivir mortificado y va a vivir con ausencia de gozo. Porque lo que trae gozo en ese sentido es la seguridad de que nosotros vamos a permanecer en la fe, porque Dios está permaneciendo en nosotros. Pero ellos creen que la perseverancia es un asunto de ellos, no de Dios. Y como nosotros somos inestables, entonces lógicamente la incertidumbre se apropia de la vida de ellos. Mire lo que dice Filipenses 2:6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una promesa aquí de parte de Dios. Lo que Él empezó no se quedará a medio. Se va a concluir. Y si creemos en la palabra de Dios, de ahí vamos a derivar consuelo. Esto no significa que no vayamos a tener derrotas. Nosotros andamos como tenemos una variante, subimos y bajamos. La vida cristiana, lo he dicho en otra ocasión, es como la economía de un país o de una familia. Sube y baja, sube y baja. La economía a nivel mundial ahora mismo ha bajado. Pero aún en medio de la pandemia hay personas que han sacado ventaja de este asunto y su economía ha subido. La vida cristiana es así. Subimos y bajamos, bajamos y subimos. Tendremos derrota. No hay cristiano que no haya tenido derrota. Claro, no me cita la excepción. El ladrón en la cruz. Bueno, ese se convirtió y se fue. Esas son las excepciones. Pero el cristiano que se convierte, que dura 5, 10, 15 años de convertido y luego muere, tiene sus derrotas. Todo el mundo tiene derrotas. Por ejemplo, nuestros héroes en la fe, Abraham. Cuando usted va a Génesis capítulo 12, versos 10 al 20, ahí tenemos la historia de cuando
los pastores de Abraham y los pastores de Lot empiezan a reñir porque Dios le había dado tanta gracia y había aumentado tanto su sementera que la tierra le quedaba pequeña. Y Abraham le dice, mira, ya no cabemos los dos aquí. Decide, si tú te vas para allá, yo me quedo aquí. Si tú te quedas aquí, yo me voy para allá. Y Lot maliciosamente tomó la llanura, lo cual no estaba bien por él. Él debía decirle, no, tío, elige tú. Porque por tu derecho de ancianidad y por ser tú el que me ha criado a mí, ese privilegio debes tenerlo tú. Además de eso, lo que yo tengo es derivado de lo que tú me has dado. Pero no, quiso ser ventajista y fíjense para dónde emigró, en dirección a Sodoma y Gomorra. Pero el punto no es ese. El punto es que después, luego de un tiempo, Abraham ahí mismo se da un tiempo de hambre y emigra para Egipto, en el capítulo 13, versos 12 al 13. Y allá vemos a Abraham exponiendo a su esposa a ser abusada sexualmente por ser una persona irresponsable, por no creerle a Dios. Lo primero es que sale de Canaán para allá sin consultar a Dios, y allá vuelve y toma otra decisión sin consultar a Dios. Le dice a Sara lo que debe de hacer para que Faraón no lo mate a él. Y ya conocemos la historia. Lot tuvo una derrota en Sodoma y Gomorra. Tuvo que salir de allá, el ángel tuvo que sacarlo. Llegó un momento como que se acomodó ahí. De hecho, lo que hicieron las hijas más adelante dice cómo la sociedad había moldeado ya el comportamiento de ellos. Pero el mismo Abraham también tuvo esa derrota cuando ese rey le llegaron unos tumores, unos juicios, y se dio cuenta que esa mujer, Sara, era una mujer casada. De alguna manera Dios se lo reveló. Abraham tuvo sus derrotas. En el caso de David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, en 2 de Samuel capítulo 11 vemos cómo cae en pecado, cae en asesinato. Después, en otro tiempo, hace un censo sin consultar a Dios, por encima de la voluntad de Dios. Todo cristiano tiene su derrota. Tendremos derrota, pero Dios ha dicho que en quien Él empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Si usted es evangélico, usted va a morir siendo evangélico. Si usted está en la fe, usted no va a morir fuera de la fe. Juan dice que los que se fueron nunca fueron de nosotros. Esa es una enseñanza clara. La perseverancia es un asunto de Dios. Si hay algo que caracteriza al hombre, es precisamente su inestabilidad. Cuando investigamos la vida de Saúl, Saúl empezó muy bien. Era un hombre humilde, perdonador, sobrellevaba, era conciliador. Cuando lo van a poner de rey se esconde y él dice, no, yo no califico para eso. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy de la cola. Ustedes están equivocados, yo no soy ese hombre, busquen a otro. Empezó muy bien, pero terminó muy mal. Somos inestables. Cuando investigamos la vida de Salomón, Salomón escribe varios libros de sabiduría. Escribe algunos salmos, sabiduría. Proverbios, un libro de sabiduría. Eclesiastés, un libro de sabiduría. Cantares, un libro de sabiduría. Sin embargo, una buena parte de su vida la vivió sin sabiduría. ¿Por qué? Porque somos inestables. Tendremos nuestras derrotas también en este peregrinaje. El mismo Judas, cuando empezó, no empezó por motivos malos. De hecho, cuando Cristo ofreció que los que le seguían a él iban a tener buena salud y mucho dinero, y casas grandes, y un puesto grande en el gobierno, Cristo dijo, yo no tengo ni siquiera dónde recortar la cabeza, así que ustedes saben si me quieren seguir. No ofrezco nada, no tengo nada. Y Judas le siguió, de donde inferimos que los motivos de Judas en un principio no eran malos, pero en algún momento de su vida él se desvió. Somos
inestable. El verso 6 de nuevo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó, y ese él no somos nosotros, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionará en su original acentúa el significado de que no hay posibilidad alguna de fracaso o de que sea un cumplimiento parcial. Perfeccionará es que terminará o se graduará, como usted lo quiera traducir. Y sigue diciendo el texto, hasta el día de Jesucristo. Una expresión escatológica que está haciendo referencia a cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, el que es evangélico lo van a encontrar siendo evangélico. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando Cristo venga, el que se convirtió de verdad, aunque haya tenido algunas derrotas, lo encontrarán siendo cristiano. Un mundano, Dios lo hace cristiano, pero ese cristiano no vuelve al mundo para quedarse en el mundo. La perseverancia, de nuevo, es segura porque Dios lo promete. Ahora una pregunta. Y hay textos de las Escrituras que prueben que un cristiano va a perseverar, que si es salvo, siempre será salvo. ¿Enseña eso la Biblia? Vamos a Juan 10, 27 al 28. Oigan las palabras de Cristo. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y él sigue diciendo, y yo la conozco, y me siguen, y yo les doy, aquí hay dos palabras clave, yo les doy vida eterna, y usted sabe lo que es eterno. Si usted es salvo ahora, y mañana se pierde, entonces su salvación no era eterna. Yo le doy vida eterna, y sigue diciendo, y no perecerán jamás. Ese es el anuncio de Cristo. ¿Y cuál es la razón? Nadie la arrebatará de mi mano. Y sigue diciendo más adelante, porque mi Padre es mayor que todo. Nadie la puede arrebatar de la mano de su Padre. Mire Juan capítulo 6, aunque solamente leeremos el 37 y el 39. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No hay posibilidad de que un elegido se pierda. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que Pablo está diciendo es coherente con lo que Cristo dijo. Pero hay algo más todavía. Mire Romanos capítulo 8, 38 al 39. Hablando de la cadena de la salvación, mire lo que Pablo dice. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el anticristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier cosa que usted se imagine creada, o lo increado, o lo presente, o lo porvenir, Pablo está diciendo que nada nos separará de nuestra unión con Dios. Entonces, en conclusión, con este punto, Dios no tiene obras inacabadas. Dios lo que empieza, lo termina. El Dios que empieza es el Dios que termina las cosas. El Dios que salva es el mismo que santifica, justifica, glorifica y terminará llevándonos al cielo. Y esto es una fuente de gozo para un cristiano, porque nosotros somos muy cambiantes. Un día estamos depresivos y otro día estamos contentos. El día que estamos contentos creemos que si nos morimos somos salvos. El día que estamos tristes, creemos entonces que si Cristo viene,
nos perdimos. O si tuvimos una derrota espiritual, si Cristo viene en ese momento, nos perdimos. O sea que Dios nos está salvando a cada rato, porque a cada rato perdemos la salvación. Si por pecado es, a cada rato perdemos la salvación entonces. No, no es así. Hay seguridad en Cristo. Dios terminará la obra que empezó, aunque tengamos derrotas espirituales. Otra razón del gozo o motivo del gozo es el amor. Versos 7 y 8. O 8 voy a leer. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. De manera rápida, la palabra entrañable es una palabra que tiene que ver con los órganos internos, especialmente los intestinos. Es la palabra splanchnon. Y es un amor que nace desde las entrañas. La idea es que Pablo dice, yo a ustedes los amo desde las entrañas. O sea, era un amor profundo. Y eso es propio también del gozo cristiano. Ahora bien, una pregunta. Sabemos cómo se obtiene el gozo. Tenemos que convertirnos a Cristo. Sabemos cómo aumenta ese gozo, con una buena relación con Él. Y estamos viendo los motivos del gozo. Pero por otro lado, ¿qué puede obstaculizar ese gozo? ¿Qué nos puede llevar a nosotros no a perder la salvación, sino a perder ese gozo? Porque hay cristianos que no mostramos ese gozo en la calle. Porque hay cristianos que no son una buena recomendación para el evangelio. Porque hay cristianos que no viven gozosos. Porque no están en victoria. Veremos entonces los obstáculos del gozo. ¿Y qué puede obstaculizar nuestro gozo? Número uno, una fe falsa. La fe falsa quita el gozo. ¿Y por qué? Porque es falsa. Pensemos en una persona que sale por ahí, un muchacho cualquiera, y compra una cadena de oro. Y se la pone. Y de ahí sale para una cancha a jugar baloncesto y se olvida de la cadena, pero está sudando. Y compró una cadena de oro caro. Y allá está, y cuando llega a su casa que se va a bañar, se quita la camisa, él se ve este cordón negrecito. Lo que él compró no fue oro. Al principio cuando la compró tenía gozo, pero al ver ahora que la cadena es falsa, pierde el gozo. Una fe falsa no genera gozo. La fe falsa entonces quita el gozo. Mateo 13, 24 en adelante, que no vamos a leer, habla de la parábola aquella donde la semilla fue sembrada en diferentes terrenos. Y hay personas que reciben la palabra con gozo al momento, pero después, cuando emigran de la fe, el gozo se va, porque no era una fe verdadera. Así que la fe falsa es un obstáculo al verdadero gozo. Yo le pregunto, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuántas personas han hecho una oración de fe recibiendo a Jesucristo? No sé qué por ciento, pero es probable que los evangélicos aquí no seamos más de un 3%. Pero es también muy probable que más de un 50% de personas hayan hecho una oración recibiendo a Jesucristo. Quizá no tanto, pero a lo mejor más de un 20% han hecho una oración en alguna ocasión recibiendo a Cristo como Salvador. Y seguro que nosotros no llegamos a un 3% de evangélicos en República Dominicana. Aunque hablan por ahí de que somos un 35%. Parece que la puerta aquella la ancharon, la que la Biblia dice que es estrecha. Alguien, por ejemplo, la desbarató y la volvió a hacer y la puso más ancha. No sé. Segundo, otro obstáculo del gozo es el pecado. Mire Salmo 51, 12, por favor conmigo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Note lo que David dice. Vuélveme el gozo. Él había perdido el gozo. Cuando él cayó en adulterio aquella vez y había matado a ese militar para quedarse con la esposa, porque no pudo tapar el pecado, el gozo de la salvación, él lo perdió. Él no perdió su salvación, pero el gozo sí. El pecado hace que perdamos el gozo de la vida cristiana. Y ahí usted tiene ya un termómetro. Si usted quiere saber si una persona está cerca de Dios, mírele el humor. Una persona que está cerca de Dios va a estar gozoso, va a estar contento. Una persona que no está caminando correctamente es una persona con ausencia
de gozo. No importa que esté casado, que tenga dinero, que tenga salud. Si no está cerca de Dios, no estará gozoso. Número 3, otra causa de falta de gozo es el desconocimiento de la doctrina de la soberanía de Dios. Cuando usted no ve a Dios en cada acontecimiento, usted y yo vamos a caer en desesperación. Y no solamente vamos a caer en desesperación, vamos a estar hiper preocupados, vamos a estar ansiosos, quizás hasta con problemas estomacales, porque usted no está viendo a Dios detrás de ese acontecimiento. Yo vuelvo con lo de la moda de hoy. Este asunto del COVID está haciendo que muchas personas pierdan sus empleos. Y usted puede perder su empleo. Pero usted puede perder su empleo, pero usted no va a perder a Dios. ¿Qué empleo tenían los israelitas en el desierto? A ellos no les faltó nada. De hecho, usted puede hablar con hermanos de esta iglesia que están desempleados y Dios no le ha faltado. Porque nosotros no dependemos de empleo, nosotros dependemos de Dios. Y si vemos a Dios en cada acontecimiento de nuestra vida, el gozo lo que va a hacer es que va a aumentar. Por esto Pablo vivía gozoso. ¿Por qué estaba Pablo gozoso? Porque él veía a Dios, cuando lo llevaban a la cárcel, él decía, Dios está detrás de esto. Una de las bendiciones más grandes que la iglesia ha tenido son las veces que el apóstol Pablo cayó preso. Todas las cartas que Pablo escribió, las escribió estando preso. Si no hubiese estado preso, no tuviéramos canon de las escrituras hoy día, por lo menos del Nuevo Testamento, o esa parte. De manera que Dios tiene su muñeco armado. Cada paso donde Dios nos lleva es el que nos lleva. Y eso nos obra a nosotros para bien y para gloria de Él. Así que cuando vemos a Dios en su soberanía actuando, esto trae gozo. Mira el Salmo 55, verso 22, lo que dice. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mi amado hermano, Dios está diciendo eso, que eche sobre Él tu carga. Quítate este saco de tu hombro. Dios tiene esto controladito. ¿Usted sabe cuándo vas a encontrar la vacuna para el COVID-19? Cuando Dios lo decida. Dios es quien da la sabiduría. Esa vacuna viene cuando Dios decida. No se ha encontrado porque Dios no ha querido. Y yo sé que lo que estoy diciendo aquí es una herejía hasta para algunos evangélicos. No. La cura no se ha encontrado porque Dios no ha querido. Ahora, yo no estoy cuestionando el poder de Dios, sino su voluntad. Él tiene poder para hacer la cura mañana. ¿Y por qué no la ha hecho? Porque no ha querido. Él es soberano. ¿Tú lo vas a obligar? ¿Ve subir al cielo y tuércele un brazo? Esa es la razón por la cual no tenemos una cura todavía. Estamos bajo su juicio. No hay una persona más miserable que un cristiano viviendo en pecado. Y eso pasó con David. Pero también con relación a lo que estamos viendo de la soberanía de Dios, el desconocimiento de su soberanía trae también ansiedad. Pregunta, ¿qué más trae ansiedad? La falta de oración. Perdón, ¿qué más trae falta de gozo? La falta de oración. De hecho, la falta de oración es una evidencia de decadencia espiritual. Y si hay decadencia espiritual, también hay falta de gozo. Filipenses 4:6. Mire cómo dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Debemos de orar. Pero cuando yo oro porque debo, estoy honrando a Dios. Pero cuando yo oro a Dios porque me sale, eso evidencia que tengo una buena salud espiritual. Y habrá gozo, aunque estemos enfermos. Y habrá gozo, aunque la economía no esté buena. Quinto, otra causa de falta de gozo
son los altibajos de la vida cristiana. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38 al 40, ahí se narra la historia de cuando hay un pleito entre los profetas de Baal y Elías. Y Elías le da la oportunidad a ellos que hagan lo que tienen que hacer para ver si es verdad que ellos van a quemar el sacrificio. Hicieron de todo y no pudieron lograr nada. Luego viene Elías, ora al Señor, Dios desciende fuego y el holocausto se quema. Entonces, como Elías ganó, Elías dio la orden, estando el rey ahí, dijo, agarren a esos profetas y dególlenlo. Noten, no dijo que le quebraran un brazo, ni que lo metieran preso, ni que lo amonestaran. En el día de hoy, Elías sería acusado en muchas iglesias evangélicas como un hombre carente de amor. Elías dijo que le arrancaran la cabeza, que lo degollaran, y fue muerto así. Luego, más adelante, recuerden que el problema era que no llovía. Cuando Elías se acerca al rey, le dice, mira, ya va a llover, así que ponte tu capa y mándate corriendo que va a llover. Ajá, ¿tú crees? Sí, te estoy diciendo. ¿No viste ya que descendí fuego? Ahora va a llover. Ya el juicio, porque esto lo decido yo, Dios me ampara a mí. El hombre salió por ahí en su carroza. Y cuando llega allá, le dice, Jezabel, tengo una historia que contarte. Ajá, dime qué pasó. Muchachos, nos encontramos con Elías. Por ese hombre no es fácil. Desafió a los profetas. Le dio la oportunidad a ellos de que ellos hagan lo que tenían que hacer. Supuestamente el Dios de esos profetas falsos era quien controlaba la lluvia y el fuego. Y ni descendieron lluvia, ni descendieron fuego. Y cuando le cuenta, le dice, y Elías cuando oró, el fuego cayó y se consumió. Y después dijo que iba a llover, y mírame aquí como yo he llegado. Ajá, ¿y qué más? No, que él dio orden de que mataran a los profetas. Yo no quería. Pero ¿y cómo yo freno al pueblo? Al país entero. No podía frenarlo. Así que agarraron los profetas, ya no tenemos profetas. Lo degollaron a todos. Dice esta señora, yo creo que vayamos allá, Primera de Reyes 19, 1 al 4, por favor. Dice así, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. ¿Cómo gravitó esto en la mente de Elías? Verso 3. Viendo pues el peligro, Elías, ¿verdad? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mentalmente él se suicidó. Él deseó no estar vivo. Somos cambiantes, tenemos altibajo. Estaba gozoso cuando ganó con los profetas. Ahora el gozo se le fue porque le dieron la noticia de que esa mujer lo va a matar. Una pregunta para ti, Elías. Pero hasta ahora tú estás vivo. ¿Tú estás vivo porque eres inteligente o porque Dios te ha cuidado? Cuando Dios te ha escondido, a ti no te ha encontrado. Cuando tú no has tenido que comer, los cuervos te llevaron comida. Dios ha estado pendiente de ti. ¿Por qué ahora te deprime y desea quitarte la vida? Bueno, de nuevo, los altibajos de la vida quitan el gozo de la vida cristiana. Excepto cuando nos centramos en la circunstancia en vez de centrarnos en Dios. Eso también quita el gozo. Usted está enfermo, no se centre en su enfermedad. ¿Tiene cáncer? ¿Cuál es el problema del cáncer? Oh, que me puede matar. Pues una bendición. Y nosotros no creemos que el cielo es mejor que esto aquí. Entonces si nos morimos estamos ganando. Eso es lo que dice Pablo. No se centre en su problema, no sea egoísta. Centrémonos en Dios. Tu enfermedad, mi enfermedad, no es el centro del universo.
El centro del universo es Dios. Y cuando nos centramos en Dios, vamos a encontrar gozo. Cuando nos centremos en nuestra enfermedad, el gozo se va a evaporar. Si te centras en el error que cometió el médico, que te hizo una mala práctica, te va a llenar de rabia. Pero si te centras en que en esa mala práctica Dios estaba ahí, que lo que te pasó fue lo que Dios decretó y que ese médico simplemente fue un medio que Dios usó para llevar a cabo su decreto, si tú lo ves así, vas a sentir gozo. Va a depender de cómo tú ves las cosas. Entonces, centraliza a Dios en tu vida y salte tú del centro. Tú y yo no somos el centro. Nuestra enfermedad no es el centro. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pregunta: ¿y cuál era la situación del apóstol Pablo cuando dijo eso? Esta era su situación. Pablo era un hombre pobre económicamente. Era un hombre enfermo. Estaba preso. No tenía esposa. No tenía hijos. No tenía empleo. No tenía un plan de pensión. No tenía seguro médico. Lo único que él tenía eran muchos hermanos en la fe. Y cuando fue a juicio, ninguno estuvo a su lado. Así que, si había una persona que de manera justificada podía no tener gozo y justificar lo sentimentalmente negativo, era Pablo. Sin embargo, él todo el tiempo fue positivo. No había resentimiento, porque su vida estaba centrada en Dios. Él entendía que todo cuanto le pasaba venía por mano de Dios. Si cuando un hombre abandona a su esposa, va a haber dolor. Pero si esa mujer ve a Dios detrás de ese acontecimiento, el dolor va a mermar. La desesperación va a mermar. Ese tramo de nuestra vida va a ser más ligera la carga. Si vemos a Dios en cada acontecimiento. Otro asunto que hace que perdamos el gozo es la ingratitud. Y por razón de tiempo aquí me voy a parar. Pero veamos lo que es la ingratitud y cómo eso opera. Yo no lo entiendo. Vamos a Romanos capítulo 1, versos 21 al 24. La ingratitud es causa o es un obstáculo para llegar al gozo. Dice así, hablando de un grupo de personas que tienen la naturaleza sexual extraviada. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Oiga de nuevo lo que está diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Falta de ingratitud. Dice entonces, al final, que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué pasó? Verso 22. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Pero primero hubo un problema de falta de ingratitud. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptos, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Se volvieron idólatras, pero primero fueron ingratos. Verso 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Hermanos, ¿dónde empezó este problema? Primeramente hubo un problema de ingratitud. El verso 21 dice que ellos no dieron gracias a Dios. La ingratitud lo llevó a la idolatría y la ingratitud también le llevó a la homosexualidad. Esa fue la razón principal. Si usted le pregunta esto a un psiquiatra o a un psicólogo, le va a decir que eso es un disparate. Yo mismo no lo entiendo. No lo entiendo.
Pero llegaron ahí, y yo lo creo porque la palabra lo dice. La ingratitud fue el primer paso. Hermanos, aprendamos a dar gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Demos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado mucho. Usted tiene su necesidad descubierta en un tiempo donde todo el mundo está perdiendo el empleo. Agradézcale a Dios. Usted no ha perdido su empleo. Agradézcale a Dios. El COVID no ha llegado a su casa. Agradézcale a Dios. Debemos de ser agradecidos. Y finalmente, no olvidemos las bendiciones del pasado. Otra manera de perder el gozo es olvidando las bendiciones del pasado. Mira el Salmo 103, versos 2 al 5. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Debemos bendecir a Dios y no olvidar sus beneficios, son muchos. Pero preguntamos, ¿cuáles son los beneficios? Verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué es eso de iniquidades? Bueno, para que usted tenga idea, al anticristo le llaman el inicuo y a Satanás también, en 2 de Tesalonicenses. Las iniquidades son cosas bajas que cometemos. Él perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. De nuevo, amados hermanos, no olvidemos los beneficios que Dios nos ha dado. Hasta aquí, amados hermanos, nuestro estudio. Y a manera de aplicación, ¿qué podemos decir? Estamos viendo los obstáculos al gozo y cómo también el gozo puede venir. Viendo lo que es el gozo en nuestra vida, ¿qué pudiéramos hacer a favor de este mundo? No deje de predicar el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando creemos en Cristo y llevamos una vida centrada en Él, habrá gozo. El mejor regalo que usted le puede dar a una persona es que esa persona conozca a Cristo y sea salvo. Pero otro segundo buen regalo sería que a pesar de ser salvo, en esta vida donde hay tantas aflicciones, él pueda vivir gozoso. Y eso solamente lo puede hacer la predicación del Evangelio. No renunciemos a predicar el Evangelio. Oremos. Padre amado, nuevamente te alabamos y te honramos y te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tú nos enseñas cómo encontrar el gozo y cómo mantenerlo. También tú nos dices cuáles son los obstáculos para llegar a ese gozo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos informa, nos adiestra, nos adoctrina y nos enseña cómo vivir una vida victoriosa. Oramos para que tú nos ayudes a vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En Cristo Jesús oramos. Amén.